Bueno, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo obviamente de las zonas horarias. Vamos a dar inicio al tercer panel de empleo informal en América Latina. Bueno, voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al economista Segundo Camino. Él es candidato a doctor en la Universidad en Economía, en la Universidad Complutense de Madrid, de la que también posee una maestría, un máster en economía. Actualmente es director nacional del Departamento de Estudios Económicos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, en Guayaquil. Es profesor invitado e investigador asociado de la Escuela de Negocios SAI, Universidad Espíritu Santo, y Laboratorios de Economía y Política Ecuatoriana, EPEL, profesor invitado de la Universidad del Río y la Escuela Superior Politécnica Litoral ESPOL. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Ecotec, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Agraria del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana C de Guayaquil, así como en programas de posgrado, de maestrías en administración, maestría en finanzas de la Universidad de las Américas, maestría, un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Su principal investigación se centra en el estudio de productividad empresarial, la competencia, la regulación y la economía pública. Le interesa combinar la evidencia de la economía pública y la productividad de las empresas. Por otra parte, tenemos a nuestro otro panelista, que es el economista Erwin Guillén. Él es profesor de Economía y Finanzas Avanzadas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es candidato a doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada. Posee 3 maestrías en Creación de Empresas, Gestión de Administración y Economía y Dirección de Empresas, y un diplomado superior en finanzas. Tiene 19 años de experiencia profesional en empresas públicas y privadas dentro del sector bancario e instituciones financieras en áreas de riesgos económicos, sectoriales, empresariales y de crédito. Ha tenido diferentes cargos, como por ejemplo analista económico, financiero y de costos. Se ha desempeñado como consultor y asesor de juntas y comités, de gerentes, de alcaldes, de presidentes ejecutivos y de órganos colegiados públicos y privados en gestión de proyectos, estudios e investigaciones de mercado con enfoque social y o lucrativo. Por último tenemos a nuestro otro panelista, que es el economista Carlos Manuel Recuay. Es abogado y economista, así como es también director de la Escuela de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor asociado e investigador dentro de la misma facultad en la universidad, con más de 12 años de experiencia, posee más de 12 años de experiencia en el sector público y posee también más de 25 años en el sector privado, en áreas de especialización como investigación, elaboración y seguimiento de estudios socioeconómicos, software para la economía, finanzas y más. Además, posee un doctorado en economía y educación y una maestría en economía, así como una maestría en gestión pública y gobernanza, y una maestría en finanzas de la Universidad del Pacífico y administración administración de empresas de IPAE. Bueno, es un gusto empezar este panel. Hay que considerar ciertos aspectos, bueno, que nos ha dejado sobre todo la parte del empleo en el 2020. Entendamos que al concluir 2020 la tasa de ocupación promedio de la región se había reducido de 57.4 a 51.7%. Se obtuvo una fuerte caída, ¿no?, que equivale a una pérdida de alrededor de 26 millones de empleo. Estamos hablando de los cuales es un 80%, es decir, 20 millones de personas que salieron, que su salida fue abrupta, ¿no?, de la fuerza de trabajo. El fuerte impacto laboral del COVID-19 fue agravado por problemas de carácter estructurales ya preexistentes. En la búsqueda de la recuperación resulta ineludible
abordar las condiciones preexistentes de la región, que son claves para entender por qué el impacto de la pandemia en el empleo fue tan fuerte. Muchos de los desafíos que teníamos antes de la pandemia continúan vigentes, aunque ahora son urgentes, como las altas tasas de informalidad, los reducidos espacios fiscales, persistentes desigualdades, baja productividad y escasa cobertura de protección social. Son parte de todas las asignaturas pendientes que ya tenía la región. Vamos a enfocar, de todos los puntos pues, que tiene el empleo, vamos a enfocarnos en 4 puntos. Primero vamos a hablar sobre el empleo y la coyuntura que tiene con su relación económica, sobre todo desde el punto de vista en el aspecto macroeconómico. Luego procederemos también a lo que tiene que ver con el tema y la estructura laboral, desde las horas de trabajo, desde el mismo teletrabajo. Vamos a continuar con la amplificación que ha tenido este problema de empleo sobre las brechas de género, el empleo juvenil y algo que también acarrea mucho, que es la precariedad en el empleo, que vista desde una forma como el empleo informal, una de las características que ha ahondado ahora después de la pandemia, ¿no? ¿Ok? Por lo menos después de la cuarentena. Y pues continuaremos también con posibles medidas también para ver de recuperación y también un poco argumentar y empezar pues a generar esta discusión sobre ciertas propuestas que se hacen tanto desde el plano académico como desde las instituciones, desde la OIT, desde el Banco Mundial y desde el Banco Interamericano de Desarrollo para procurar tratar de que América Latina vuelva a tomar esa senda de decrecimiento sobre el empleo informal y esa senda también de crecimiento, aunque sea paulatino, del empleo, que se venían dando en los últimos años. Ok, bueno, para dar inicio a esto, pues hay que establecer pues ciertas estadísticas que tenemos ante los acontecimientos macroeconómicos. Entendemos que el Fondo Monetario Internacional indicó dentro de su previsión del PIB regional que va a existir una caída aproximadamente del 7%, sobre todo, bueno, perdón, las estimaciones fueron para el año 2020, una caída del 7%. A medida que comenzaron a relajarse estas restricciones de movilidad de personas en el año 2020, mayormente a partir de abril o mayo, según depende pues el país, ¿no? La tendencia declinante de la producción agregada empezó a revertirse. Empezó otra vez a generarse esas fuentes de trabajo. Sin embargo, en general la ocupación empezó a crecer luego de que lo hizo el PIB, comenzando solo parcialmente la disminución registrada entre los primeros trimestres del año 2020. Es decir, hemos observado pues cierta recuperación ante ciertas medidas que otra vez nos permiten reestructurarnos dentro de la actividad económica. Y bueno, pues quisiera plantear, obviamente, para todos los panelistas, cuál es la concepción que tiene y cuál es la previsión que se tiene, ¿no? Entre la estructura desde antes del año 2020, posterior al año 2020, lo que estamos viviendo actualmente en el año 2021, que va muy relacionado con los aspectos macroeconómicos y con esta coyuntura actual que tenemos. ¿Y cuál es la situación prevista sobre el empleo? Muchas gracias. Iniciamos con el economista Erwin Guillén. Ahora sí. Gracias, Jorge, por la primera intervención. Siguiendo el hilo que está proponiéndose, avanzando con un análisis macro y sobre todo que tiene que ver con el tema coyuntural, podemos empezar con el tema de la pandemia, ¿no? En términos generales, América Latina ya tenía un problema de empleo informal, sobre todo en los países de América del Sur, en términos generales, que ha sido ahondado, se ha profundizado esta crisis principalmente por el tema de la pandemia. 2020, en el caso de Ecuador, por ejemplo, que es un caso bastante interesante de estudio, teníamos una serie de problemas originados por el tema del modelo socialista del siglo XXI. En términos generales, profundizándose con el empleo básicamente del sector público, dinamizando la economía desde ese ámbito contra el sector privado.
al llegar la pandemia, justamente por el tema. Bueno, pues continuamos con la intervención y disculpen, no continuamos con la intervención de Erwin Guillén. Sí, buenas tardes a todos. Retomamos el hilo de lo que estábamos comentando después de este pequeño problema técnico. No sé, trataré de ser un poco más concreto en el tema, Jorge, para recuperar el tiempo de lo que estábamos mencionando, ¿no? Siguiendo el hilo que estaba proponiéndose, desde lo macro hasta las posibles ideas o soluciones que se pueden implementar para el tema del empleo, yo les estaba comentando exactamente de Ecuador. En este caso, en Ecuador, al igual que en muchos países de América Latina, se trataron en el 2020 de implementar una serie de medidas, ya sea de tipo de ayudas como bonos o subvenciones directamente a las personas que tienen problemas de empleo, que estaban quedándose sin empleo justamente por el tema de la pandemia o por la reducción de personal en cada una de las empresas. Otros programas que también se dieron en América Latina estaban en el orden de subsidios directamente a las empresas para tratar de mantener el tema de la empleabilidad en dichas empresas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, justo antes de este tema de la pandemia, en febrero, se trataba una ley de apoyo al emprendimiento e innovación que realmente a pesar de toda la situación de la pandemia no se le ha dado mucho énfasis o mucha fuerza en nuestro país. Posteriormente, ya entramos al tema de la pandemia, a las restricciones en tema de circulación, a los temas de toques de quedas, etcétera, para mantenernos dentro de casa y controlar el tema de la pandemia. A junio se dio otro proyecto acá en nuestro país, justamente que le llamaron la Ley de Apoyo Humanitaria, lo cual, entre otras cosas, trataba de que las empresas de cierta manera continúen dentro de lo posible sin hacer tantas reducciones de empleo, pero no fue tanto así porque hubo de mucho, ¿no? Entre esos, la reducción de la jornada laboral al 50%, se puso un límite a la reducción en cuanto a la remuneración que percibían los empleados, al 45%, obviamente a las personas que ganaban arriba del salario mínimo vital, pero muchas empresas, siempre con el tema de la astucia, utilizaron estos argumentos para tratar de sacar a personal mucho más de la cuenta, ¿no? Entonces, eso se daba en términos generales en todo el país. No fue suficiente, se crearon formatos especiales o formatos de emergencia de contratos para tratar de mantener el tema de la empleabilidad con el tema de cumplir la jornada típica de 40 horas, en nuestro caso en Ecuador, pero distribuidas ya no en las típicas 5 horas de lunes a viernes, sino permitiéndoles que se adapten a la forma del tema del toque de queda, a la forma de los fines de semana, etcétera, como una especie de flexibilización laboral, ¿no? Justamente a propósito del tema de la pandemia. Sin embargo, las cosas no despegaron como se creían. Algo se trató de hacer. Las ideas de la gente, las personas tuvieron bastante creatividad y fue bastante interesante cómo desarrollaron muchos temas de negocios o emprendimientos para tratar de sostenerse, porque el tema del empleo o de los recursos que tenían justamente en estas empresas los abocaban a ser ingeniosos. Se crearon inclusive situaciones en que las familias se unían para tratar de solventar el tema del desempleo y comprar la canasta básica, por decirlo de una manera, entre 2 o 3 familias para optimizar. Esta situación se volcó durante todo el 2020. Recordemos, por ejemplo, que hubieron en América Latina algunos procesos electorales, Perú, en América Central, también acá en Ecuador, y justamente por el cambio de gobierno se generó mucho tema político en el caso de medidas justamente para tratar el tema de abordar el empleo. En el caso nuestro tenemos un nuevo gobierno donde se estimaba o se presumía que cambiábamos de tendencia económica, de modelo, de paradigma económico del típico socialista hacia un tema mucho más de mercado, mucho más capitalista, fomentando el tema de empresa. Sin embargo, todavía a la fecha no se ha despegado en el tema. Se intentó hacer algo en los primeros meses a través de un proyecto en el cual ayudaba una ley llamada
creación de oportunidades, y esta ley no fue recibida por el tema de la Asamblea Nacional, y se la devolvió en este caso al Ejecutivo. Ese tipo de proyectos que tratan justamente de mejorar el tema de la empleabilidad, en el caso nuestro eran generar unos empleos, más o menos 2 millones de nuevas plazas de empleo, que en nuestro caso apenas la tercera parte de la población, de los 17 millones que somos acá en Ecuador, según las cifras oficiales, apenas la tercera parte es la que sostiene en términos generales a todo el país, y no es suficiente, ¿no? Entonces, los niveles actuales no están ayudando a recuperar el tema de lo que teníamos en empleo 2, 3 años atrás, producto de los buenos precios del petróleo. Justamente con el tema de la coyuntura y hablando de la nueva variante del Omicron que está desatándose a nivel mundial y donde muchos países ya están tomando medidas en estos momentos, inclusive Ecuador, preocupa bastante el escenario del momento en el que se vaya a repetir esta situación que vivimos en el 2020, sobre todo en los meses iniciales, con la preocupación de que las vacunas que estamos, supuestamente, las personas que tenemos ya 2 dosis de vacunas, no sean suficientes para esta variante. Entonces, ya los mercados, incluso mercados financieros, en temas de recursos, de movilidad, ya están reaccionando. Inclusive ya vemos que las noticias del precio del petróleo a nivel internacional está disminuyendo, y eso significa que justamente en esta semana entró por ley, acá en Ecuador, por ejemplo, el tema de una reforma tributaria, donde se esperaba un precio que fomente el tema de la sostenibilidad y obviamente el tema del empleo a nivel general, pero ya el precio está reaccionando, el precio del petróleo está reaccionando en contra, y eso no es una buena expectativa. Entonces yo creo que hay mucho terreno todavía que ver, y muchas ideas que podríamos dar, que tienen que ver justamente con el tema de emprendimiento e innovación, ¿ya? Y obviamente el apoyo de la empresa privada. En el caso nuestro, despegarnos un poco de la dependencia del sector público, tal vez un poco con inversión que viene en este caso de los países más desarrollados, pero nos deja con una gran preocupación la situación de esta nueva variante que puede afectar económicamente a todos nuestros países. No sé qué más podríamos comentar por el momento en el orden de lo que estabas preguntando, Jorge, ¿no? La parte de la coyuntura. Perfecto, muchas gracias, Erwin. Carlos, su apreciación con respecto a la relación del comportamiento del empleo y la coyuntura macroeconómica que atraviesan los países de América Latina. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Sobre lo que menciona, es un aspecto que se da en todos los países latinoamericanos, ¿no? No sé si puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Ahorita, en este momento ya puede compartir. Ya. Entonces, en lo que es el empleo en Latinoamérica o en América Latina y el Caribe, se da justamente unos contextos parecidos a lo que se tiene, digamos, en cada país, ¿no? En este caso, a partir de lo que son la base del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, que hacen encuestas frecuentemente a partir de la pandemia y cómo se dio el problema del empleo en toda América Latina, se va dando justamente este contexto, ¿no? De que 50% de los hogares de América Latina y el Caribe, ¿no? Están sin recuperar todavía el nivel, digamos, de ingresos que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces esto nos da una implicancia directa en lo que es el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Tiene que ver bastante justamente con el tema de ingresos, ¿no? Y a partir de eso se va dando todo un contexto a través de esta situación que se va dando en la región, ¿no? En este caso, 7 de cada 10 empleos, por ejemplo, nuevos son informales, y justamente los empleos formales están un poco retraídos, inclusive negativos, ¿no? Según algunos organismos especializados que han ido viendo las estadísticas en estos países, ¿no? También el tema de lo que es a través de la Organización Internacional del Trabajo, que se da justamente que
alrededor de el 70% de los empleos son creados por informales, ¿no? O sea, estamos hablando de que en la pandemia, antes y durante la pandemia, prácticamente este sector del empleo informal hace que se dé o se crean nuevos empleos a través justamente de gente desempleada, ¿no? De que viene de empleos formales, y a partir de eso se va generando este tipo de informalidad, pero sin una calidad ni garantía, ¿no? En cuanto a lo que son los temas de lo que es, ¿no? Laborales, ¿no? En este caso, y estos son los grandes desafíos que se tienen en América Latina, ¿no? Concerniente a lo que es el tema ya de lo que se da tanto en el empleo formal e informal, vamos a tener que todo es un proceso que se da a través de la formalización de los trabajos previamente formales, ojo, ¿no? Que al final es un riesgo latente para todo América Latina. En el caso Perú, tenemos 6 de cada 10 hogares, ¿no? Aún están recuperando sus ingresos, ¿no? Entonces, en este caso, Perú ocupa un quinto lugar, ¿no? En cuanto a el recupero del ingreso, y también tenemos cifras alarmantes, ¿no? En cuanto a la pérdida de empleo formal, ¿no? En el caso Perú es casi 4,8% en el total de la región, ¿no? También tenemos el tema de que Perú es el segundo, digamos, a nivel de América Latina, con mayor parte de fuerza laboral, ¿no? De las grandes empresas, que ha habido un desplazo, ¿no? Del empleo formal a el empleo informal, ¿no? Y han surgido nuevas micro y pequeñas empresas, ¿no? Claro está, de baja productividad, ¿no? Y se ha ido dando todo un tema de, como comentó Edwin, ¿no? Igual que en Ecuador, en Perú también ha habido todo un tema de impacto de la pandemia cuanto al empleo formal e informal, y hace que los empleados trabajen menos horas también, ¿no? Y el tema del teletrabajo, y el tema también de lo que son, ¿no? Las tasas de empleo promedio a nivel regional han sido bajas y continúan siendo, o continúan disminuyendo en este caso, ¿no? Y se va dando todo un tema de necesidad de reformas, ¿no? No solamente, ojo, a nivel político o a nivel de política de Estado, sino también a nivel de lo que es la inversión privada, ¿no? La inversión privada también tiene que generar empleo, ¿no? Y eso es lo que se da como motor de que aumente, digamos, el tema del empleo, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en el tema Perú, el sector turismo, ahí, como en muchos países en el mundo, no solamente en América Latina, también ha afectado, ¿no? Ha afectado significativamente al empleo, y ha golpeado a varios países que tienen, digamos, en este sector turístico significativos ingresos, ¿no? Entonces, a partir de eso, también en el mundo, o sea, en el mundo, el turismo ha disminuido, como ahora, ¿no? Lo que comentaba el profesor Guillén sobre el tema de esta segunda variante o el Omicron, que está afectando, recién ahora en las noticias estamos escuchando que en Europa, parte del Asia, están cerrando los aeropuertos, ¿no? Justamente para eh, prevenir, ¿no? El alto riesgo de este virus, ¿no? De esta nueva variante. Entonces, a partir de, digamos, el turismo, tanto a nivel internacional como en Perú, hacemos cuenta de que se va a un descenso, ¿no? Se va a un descenso, y prácticamente, si nosotros vemos en la pandemia, más de 850.000 personas van a dejar de, o están dejando de viajar, y ahora con todo este cierre de nuevo de las fronteras va a ser aún más, ¿no? Entonces estamos hablando de que a nivel del impacto negativo en el empleo, ¿no? Se espera aproximadamente 50 millones de empleos en todo el mundo están en riesgos, ¿no? Debido a la pandemia, ojo, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente de algo significativo de alto riesgo. Entonces igual en Perú también igual tenemos el tema ¿no? De las pérdidas que se dan por día, aproximadamente de $700.000,
¿no? En la visita que ustedes deben conocer, la mayoría de ustedes, Machu Picchu, ¿no? En el Cusco, que hace que justamente esa zona de mayor turismo en el mundo, ¿no? Todo el mundo viene a Machu Picchu, entonces hay una pérdida significativa en el sector turismo en el Perú, ¿no? A partir de esto, quería unas cifras del mercado laboral y respecto al COVID, por ejemplo, en el caso Perú, en la costa se han perdido más o menos 4 millones, ¿no? Y en la sierra 1 millón y en la selva 480.000 aproximadamente, ¿no? En cuanto a la tasa de empleo, ha sido negativo, ¿no? Tanto en la costa, sierra y selva, lo más significativo se dio en la costa, ¿no? Casi un 52%, claro que en caso Perú, la mayor economía se da en Lima, ¿no? En Arequipa y en Trujillo, ¿no? Esas son digamos, las ciudades de mayor potencial. Entonces, se da cuenta que esta pandemia ha afectado significativamente Perú, ¿no? Se toma en cuenta algunos datos como en la Guerra del Pacífico, que hubo una crisis parecida y que nuestro PIB ha sido prácticamente negativo, un 29%, ¿no? Entonces, justamente hace que se dé todo este marco, ¿no? Como se ve en este cuadro, y yo creo que en Ecuador y en otros países también ha habido esta caída, ¿no? Una caída en cuanto al comportamiento de indicadores del mercado laboral, ¿no? Este es el caso Perú, pero yo creo que en todos los países ha sido igual, ¿no? Igual en lo que es lo que habló el doctor Guillén sobre lo que es el tema del crecimiento online, ¿no? O sea, de que todos ya estábamos en la oficina, el tema ahora ya es no presencial, hay un home office, el tema del teletrabajo, ¿no? Y ya todos trabajamos a partir de la casa, ¿no? Y hacemos como lo que ahora estamos haciendo en la conferencia, ¿no? Que se debería llevar a cabo presencialmente, ahora estamos no presencial. Entonces, también igual en esta evolución de la ocupación, digamos, de la población ocupada por sexo, por ejemplo, igual tenemos algunas caídas y algunos repuntes después de las vacunas y de las protecciones o de los protocolos que se han ido dando a través de cada país. Igual en Perú ha ido que aumente un poco el tema de la evolución ocupada por sexo, ¿no? En este caso siempre eh, los hombres están por encima de las mujeres. En este caso, también vamos a ver toda una caída histórica, ¿no? En el caso Perú, de más o menos 11%, ¿no? Y tenemos todo un mercado laboral que ha ido contrayéndose y solamente en el caso del e-comercio, ¿no? O el comercio electrónico, ha ido aumentando, ¿no? En este caso ha ido creciendo justamente por lo que ya hemos estado indicando, ¿no? Entonces, a partir de eso hay un crecimiento del comercio electrónico, hay un crecimiento, ¿no? A partir de 2020, ¿no? Significativo, justamente por el problema de la pandemia. Entonces, acá tenemos todo un tema justamente al crecimiento del comercio electrónico que se va dando a través de la pandemia, aproximadamente un 60%, y que hace que ¿no? el tema laboral también evolucione o se dé un cambio, ¿no? En cuanto a la estructura y a las herramientas que se tienen que usar para justamente seguir laborando, ¿no? En este caso, algunas cifras que tenemos acá en Perú hace que tengamos en cuenta lo que es el tema del trabajo, ¿no? Como o el mercado laboral en este caso, que en julio, agosto y septiembre, ¿no? El empleo ha aumentado, ¿no? Un 16% en comparación a lo que se ha registrado a meses anteriores. Entonces estamos viendo un leve aumento del empleo, pero ojo, estamos con con la nueva variante del Omicron, supongo que va a disminuir ahora, ¿no? Justamente con el tema de los cierres de algunas fronteras y algunos comercios, entonces también va a afectar a algún porcentaje en el caso del mercado laboral peruano, ¿no? En el caso del mercado laboral peruano también tenemos que más o menos 941.200 personas están desocupadas, ¿no? Y que el salario, así como en Ecuador, también ha habido un impacto en el salario, una disminución, y que ha hecho que
se perjudique, ¿no? Entonces, en este caso vemos que hay un empleo informal y hay un empleo adecuado, que se podría llamar entre comillas, pero que hace que en los últimos años, o en el, ¿no? en el 2020 y hasta el 2021, se ha ido, digamos, incrementando. En este caso, en las zonas tanto urbanas, ¿no? Como también en las zonas mm, no que rurales, ¿no? Donde justamente el impacto ha sido significativo. Entonces, a partir de esto vamos a ver todo un aumento de la población informal, ojo, que justamente en muchos aspectos se ven en muchas conferencias respecto a este tema de la informalidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la informalidad no solamente se da, digamos, en todos los países de América Latina, también se da en Perú, y acá justamente había un gráfico para ya estar avanzando con el tema, un gráfico donde cuánto es la contribución del empleo formal, ¿no? Y el empleo informal en todos los países, por ejemplo, de América Latina. Bueno, está casi la mayoría, ¿no? Se considera más ¿no? el empleo informal, ¿no? Entonces, la contribución del empleo informal es significativo en toda América Latina. Entonces, al verse este cuadro, nosotros podemos ver que tenemos que tener políticas laborales referente al empleo informal, ¿no? Y eso es a través justamente de una política de gobierno, una política de Estado, que tenga que ver con todo este problema de los planes estratégicos, ¿no? Que se deben dar a nivel de cada país, ¿no? Entonces, para concluir, bueno, algunos datos para concluir, ¿no? En el Perú tenemos más de 9 millones de peruanos informales, ¿no? Casi un 73% de peruanos trabajan en la informalidad en el área urbana, y aproximadamente también en las zonas rurales tenemos un 95.9% que laboran. Ojo, no tienen beneficios, ¿no? Y también tenemos todo un tema de lo que es el empleo a nivel de recuperación con nuevos puestos de trabajo, pero que todos estos, como ya hemos mencionado, no vienen por la parte formal, sino por la parte informal, ¿no? De hecho, que hay un momento que se da. Entonces, a partir de esto, los empleos formales sí están en caída, ¿no? En sus ingresos inclusive, y los trabajos, estos trabajos formales tienen alrededor de un ingreso promedio de 16% menor que antes de la pandemia. Entonces estamos viendo que la contribución de lo informal o del empleo informal es significativo, ¿no? Entonces con esto podemos concluir no solamente que en Perú, sino también a nivel de América Latina, y como también mencionaba el profesor Guillén. Entonces, por ahí que hay que tomar en cuenta estos datos que son relevantes para una política de Estado a nivel de América Latina, se podría decir, ¿no? Muchas gracias, Santos, muchas gracias. Muchas gracias y muy interesante la aportación y pues todo el análisis que ha realizado el profesor Carlos Recuay. Y también tomando un poco de la información que nos indica el profesor y ahondando también en algo pues, adicional, tenemos en primer lugar el tema del empleo femenino. Tenemos pues este empleo de la mujer y las divergencias que han existido, la pérdida de trabajo y el gran incremento de la informalidad, sobre todo de las mujeres, y la dispersión que existe con el empleo de los hombres. Obviamente, específicamente porque se encuentra mucho más relacionado a sectores, sobre todo pues, en el tema del comercio, la hotelería, que son uno de los que más se han visto afectados por la pandemia. Pues en este caso, me gustaría pues, preguntarle al economista Erwin Guillén, pues desde su perspectiva, ¿no? A nivel pues, del empleo de la región o también pues, enfocado en Ecuador, ¿cómo se lo ha tratado en Ecuador o cuáles son las posibles condiciones que se tiene pues, del empleo relacionado justamente en el ámbito de género?
Gracias, Jorge. En el caso de nuestro país, el tema de empleo de género, se ve notablemente la diferencia entre la empleabilidad de hombres y mujeres. Precisamente el argumento que tú sostienes del tipo de sector, especialmente enfocado en áreas de agencias de viaje, turismo, sitios especiales de turismo, donde el gran empleo femenino es el potenciador. En el sector de publicidad también se da bastante la caída en el sector, y manteniéndose sectores amplios, como por ejemplo el tema de la agricultura, donde la mano de obra masculina generalmente es una característica principal. Nos podemos dar cuenta justamente que esa brecha de género se mantiene. O sea, en nuestro país principalmente se ha optado por tratar de impulsar esta empleabilidad. Sin embargo, los esfuerzos que se logran a nivel de la eficiencia o de la eficacia de las políticas públicas que fomenten el tema de género, personalmente yo no creo que hayan resultado, ¿no? De cierta manera se obliga a nivel político, por ejemplo, en las mismas leyes o códigos de la democracia, la alternabilidad en las autoridades, en el sector femenino, pero no es plenamente respetado. Y en el caso de la parte académica, nosotros vemos bastante profesional, en este caso empleo femenino, que no se ocupa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de universidad, tenemos una gran cantidad de mujeres que salen como profesionales en las distintas áreas, pero si nosotros hacemos el seguimiento de la empleabilidad que tiene entre hombres y mujeres, definitivamente se queda en una cola más o menos alrededor de 9, 10 puntos de diferencia entre el nivel de empleo de hombres y mujeres, lo cual es bastante grave y se ha acentuado definitivamente en esta situación de pandemia que ya deja de ser coyuntural y que toma matices ya de orden estructural con afectaciones a mediano y largo plazo. Eso es lo que podría comentar, Jorge. Oh, muy interesante su apreciación, Erwin. Carlos, también quisiera ahondar un poquito más, ¿no?, en los temas pues, que usted nos ha indicado, y en un aspecto pues, muy importante que ha transcurrido justamente con todo lo del COVID-19, con lo del COVID-19, que tiene que ver con la digitalización, el teletrabajo y sobre todo pues, el riesgo de la pérdida de trabajo que existe en los jóvenes, ¿no? Sobre todo justamente en esa población joven, la cual busca la inserción en el mercado laboral y tiene obviamente ciertas condiciones, cierta similitud y familiaridad justamente con la adopción de la tecnología. Sin embargo, pues sí existe una gran pérdida también de trabajo justamente en ese tipo de edades de población joven. ¿Qué nos puede comentar sobre aquello? Sí, justo Jorge, ahí en el tema de lo que son el empleo en este sector de los jóvenes, en algunos, digamos, datos estadísticos se da que en el caso de los jóvenes de 25 años también se han dado el tema de pasar del tema formal al empleo informal, en este caso en Perú, ¿no? Y ha repercutido bastante también el tema de la pandemia, porque muchos jóvenes se han quedado desempleados, ¿no? En cuanto, digamos, al empleo formal, ¿no? Porque muchas empresas grandes han estado preveyendo, o en este caso no han invertido lo que, por el problema, ¿no?, político que hay ahora, han dejado de hacer algunas inversiones por ejemplo, aperturar grandes mercados, en este caso ¿no?, en los centros comerciales, por ejemplo, o bancarios, abrieron una sucursal. Muchos bancos, por ejemplo, han cerrado sucursales, ¿no?, en varios distritos, y ha hecho que justamente los jóvenes queden sin empleo, ¿no? Entonces, ha afectado bastante en el tema laboral a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, como les comentaba, uno de cada 10 trabajadores, en este caso, ya se ve que tiene un empleo informal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que
de este gran sector que se ha afectado más es el sector, en este caso, de la minería, ¿no? La minería, ¿no? Y el sector de la banca, ¿no? Banca y finanzas, como les indicaba, ha habido también, ¿no? Bastante, en este caso, despidos, ¿no? De algunos trabajadores en esos sectores, ¿no? Ujú. Muchas gracias por su apreciación, doctor. Para el economista Erwin Guillén, pues hablando justamente en los temas que produce el COVID-19, que implica mucho las desigualdades que se producen, pues desigualdades a nivel de educación, pues existen muchas asimetrías, ¿no? Sobre la educación, pues unos que pueden acceder a la tecnología, otros que no, ¿no? Es decir, pues estamos hablando de una desigualdad también de ingresos. Se considera pues que en Perú y en México se ha disminuido considerablemente el ingreso promedio, situándolos justamente en este sector del segmento laboral que tiene que ver con la informalidad. Entonces tenemos desigualdades por una parte en el ingreso. Tenemos también desigualdades en ciertos aspectos básicos e importantes como lo que tiene que ver con la educación, que implica, pues, por una parte, una realidad en la cual, pues, nosotros nos absorbemos como países latinoamericanos, pero al mismo tiempo también con la educación, que este problema, mucho más allá, y pues que no se malentienda esta parte, ¿no? Pero mucho más allá de tener efectos en la salud, también tiene efectos hacia largo plazo desde el punto de vista del empleo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Y cuál es el punto que nosotros tenemos también en el tema de educación, una vez que se han perdido pues muchas plazas de trabajo y al mismo tiempo también la educación ha tenido pues estos ciertos conflictos, hay mucha pérdida de personas que deberían estar ingresando pues en el plano educativo, desde los niños, en fin, pues ¿cómo es el panorama de América Latina, ¿no? Bueno, el tema que menciona Jorge es realmente preocupante y tiene muchas matices, muchas formas de analizarlo, muchas dimensiones, ¿no? Va asociado con el tema de la cultura en parte, un tema cultural que va afectándonos, prácticamente cambiándonos el chip en la cabeza de que todo lo que estamos haciendo ahora es mediante estos sistemas de virtualidad, ya sea en una computadora, ya sea un equipo, un móvil, de una u otra manera nos está afectando, y la forma de aprendizaje, como tú lo mencionas, también va a tener causas que van a llevar a la educación a un nivel bastante diferente del que se tenía, ¿no? Hemos mejorado unas habilidades que de repente no sabíamos que teníamos hace un año, han cambiado profundamente esas habilidades que teníamos en programación, en software y tantas cosas, pero lamentablemente esto, ¿qué pasa con las personas o con los menores que recién están accediendo a la educación y que prácticamente es toda su vida lo que están viviendo al ingresar a un centro de educación, a un centro educativo, y ya se pierden esas habilidades que existían antes de la pandemia, donde muchos maestros especialistas en niños, párvulos y todo ese tipo de cosas desarrollan habilidades que ya ahora no se están fomentando, y que cómo puedo llevar inclusive a hacer el tema de la motricidad de los pequeños, de los infantes a través de la computadora. ¿Cómo puedo enseñarles a jugar? Entonces, eso también afecta bastante en el tema de los factores que justamente llevan a una economía o un país al crecimiento y al desarrollo, como nosotros lo sabemos y lo estudiamos muchas veces en macroeconomía, en los modelos de crecimiento y desarrollo. Justamente el tema de la educación es algo muy importante que se debe desarrollar para que nuestra frontera de posibilidades de producción tenga esa perspectiva de crecimiento, y no lo estamos experimentando. Entonces, yo tengo una preocupación que tanto va por el tema económico, cultural, educativo, ¿ya? Que rebota en el tema de salud, ¿ya? Y es una falla que yo creo que de una u otra manera nos hemos confiado, prácticamente desde marzo, febrero, marzo, a nivel mundial se desató este tema de la pandemia, y, y nos llevó a encerrarnos y a desarrollar negocios comerciales virtuales, de deliveries y tantas cosas, pero que los gobiernos de turno se han confiado, han motivado el tema de la vacunación, primera dosis, segunda dosis, algunos ya van por la tercera dosis, pero se han preocupado específicamente de sus economías, y no es un problema
enfocado a nivel de un país específico, mientras que otros países, hablando por ejemplo de África y los países que conforman este continente, o algunos países que no tienen ese énfasis en el tema de la vacunación y la salud, piensan que con una medida aislada, cerrada, cerrando la frontera, hablando por ejemplo de Ecuador, de Estados Unidos, vacuna a toda mi población, soluciono el problema, pero no es así. Este problema de COVID, de las variantes que se dan a nivel de este cosa de copiado, los médicos sabrán mejor cómo funciona, pero la réplica que se dan del virus a través de las copias y los errores que se dan en ese copiado de manera sencilla hablándolo, y esos errores causan variantes, y esas variantes van a seguir manteniéndose si no hay un tema intensivo de vacunación a toda la población mundial, ¿ya? Y eso, mientras yo vea polos de países de desarrollo que no le están tomando en cuenta, donde no hay esa vacunación, va a generar vacunas y de una u otra manera se va a replicar en todo el mundo. Entonces, mientras no se haga conciencia en el tema de salud, en el tema de la vacunación, en este caso yo motivo, ¿sí? A los países ya desarrollados, G7, G8, G20, China incluido, y todos estos países que desarrollan temas de vacunas, que no solamente se preocupen específicamente de sus países, sino que de alguna manera, a través de esquemas comerciales, a través de esquemas de beneficio, de intercambio, no sé, de alguna manera, justamente fomenten el tema de la vacunación a nivel de toda la población mundial, y no solamente enfocado en economías cerradas, para que realmente podamos salir de esto y regresar a ese esquema donde la educación, el tema cultural, el tema del turismo, porque si no vamos a estar privilegiando sectores específicos enfocados en temas de comercio electrónico, el correo electrónico y temas de virtualidad, educación virtual, etcétera, home office y todo lo demás, pero una gran parte no va a desarrollar muchas habilidades que ya teníamos o se van a ir perdiendo. Entonces, eso es lo que te podría comentar, Jorge. Bueno, también, pues, uno de los problemas que en el mercado laboral que ha ocasionado, pues, el COVID y que lo hemos estado hablando totalmente, no sobre la coyuntura económica, pero que radica también sobre la demanda de trabajo. Y pues haciendo algunas aclaraciones, y me gustaría que podamos poder dialogar y pues empezar también a discutir en los pocos minutos que en realidad nos terminan quedando, es sobre ciertos ejes prioritarios que están enfocados, que los ha propuesto el Banco Interamericano, la OIT, para poder tener pues una transición hacia la mejora productiva y también hacia el continuo avance del empleo. Y tenemos, pues, uno de esos es la recuperación productiva, sostenible y ambiental, pero sobre todo centrada en las personas. Pues lo que indican, ¿no?, es que tratará, obviamente, de buscar la inserción internacional de América Latina, ¿no?, para poder procurar, sobre todo, tener capitales extranjeros, pero considerando, pues, nuestra cultura productiva y teniendo, pues, un 2019 antes de COVID, que tampoco era de mucho crecimiento. Bueno, para cualquiera de los panelistas, ¿no? ¿Cómo consideran esta absorción o esta posibilidad de que los países de América Latina sí puedan generar esta captación de inversión y que específicamente también las mismas empresas nacionales puedan generar, pues, estas posibles contrataciones? Es decir, por medio del crecimiento empresarial. ¿Es viable, ya conociendo, pues, que América Latina y sobre todo, pues, fue una de las regiones que menos creció en el año 2019? ¿Es viable pensar, si bien es cierto, pues es una de las salidas, ¿no?, pero es viable pensar de que esto será efectivo en el corto plazo? Bueno, en el caso Perú, si nosotros hablamos del tema productivo o del tema de industrialización, el Perú no se da como tal, ¿no? El Perú, como ustedes saben, es evidentemente extractivo, ¿no? Es un país que exporta lo que es cobre, oro, ¿no? Minerales, y a base digamos, del precio del cobre, por ejemplo, va en relación a su PBI, ¿no? Si nosotros vemos
cómo China ha ido justamente creciendo en el tema de los autos eléctricos. Entonces, todo esto hace que en el tema Perú vemos tanta informalidad que es justamente la base, podría decirse, de la economía, donde se dan varios temas estructurales, ¿no? En el tema del empleo, ojo. Entonces, nosotros vemos que a nivel de estos cambios que se van dando a través de la pandemia nos han despejado mucho, ¿no? El tema de cuánto así estamos expuestos a muchos riesgos, ¿no? En el caso Perú, justamente por el tema, por ejemplo, tecnológico. Nosotros hablamos de transformación digital que ahora se está dando en todo el mundo, ¿no? Inclusive cursos de transformación digital. Vamos a ver que en el Perú hay mucha brecha digital, ¿no? No tenemos, por ejemplo, la red dorsal que se estaba haciendo con una empresa mexicana, prácticamente el contrato que hubo, esta empresa mexicana no ha llegado hasta los sitios recónditos, ¿no? En Perú tenemos costa, sierra y selva, y prácticamente ha rescindido el contrato. Entonces, vemos cómo el tema, no solamente del tema presencial de ir a la universidad, por ejemplo, son 2 años que ya estamos fuera en este caso, nosotros los profesores, los alumnos en San Marcos, estamos fuera de las aulas y repercute justamente en el face to face, ¿no? El hecho de interrelacionar, el hecho de ver todo de otra manera, de analizar todo de otra manera desde el punto de vista personal, ¿no? De interactuar con los seres humanos, se ha perdido, ¿no? Entonces, hay esos 2 años, o prácticamente ya 2 años y medio que vamos a tener con este tema de la pandemia, va a ser muy vinculante a lo que pueda suceder en el futuro, ¿no? Jóvenes quizás menos preparados con estas habilidades que mencionaba Edwin, ¿no? Erwin, en cuanto a lo que es la parte más efectiva, sentimental, la parte de conocimiento, de análisis crítico, quizás va a llevar que se dé nuevos cuadros o se formen nuevos cuadros, como hablamos en economía del comportamiento, en el tema de economía o de microeconomía avanzada, ¿no? En el tema justamente de lo que hemos ido viendo a nivel de la informalidad. Entonces va a hacer que se den nuevos modelos, ¿no? de microeconomía referente a estos grupos humanos, ¿no? Estos grupos humanos que tanto que salen de los nidos o ¿no? de primaria o secundaria y de la universidad, que es como 2 años y medio que se pierde en una vida normal que uno debería tener, va a repercutir, claro está, en algunos acontecimientos más adelante, ¿no? Podría ser acontecimientos que lleven a mayor problemas sociales, a mayor problemas económicos, y para eso se tendría que preparar, como ya mencioné, toda una política de Estado, no solamente a nivel de países, sino a nivel de todas las organizaciones a nivel internacional, ¿no? Hacer grupos quizás o asociaciones o también algunas organizaciones que justamente tomen como base a estos grupos, ¿no? A estos grupos que de una u otra manera han sido impactados por toda esta consecuencia que realmente eh, ha perjudicado a muchos, ¿no? Entonces, para mí, el tema de la transformación digital, el tema de la tecnología que va creciendo exponencialmente, de alguna u otra manera tenemos que usarlo justamente para ver ese punto, ¿no? Ese punto medular donde toda esta generación, ¿no? Toda esta generación que ha estado encerrada y que ha sido o ha tenido consecuencias del COVID, como el tema de las enfermedades, también, ojo, ¿no? Va a haber todo un grupo de que después va a haber una secuela, ¿no? De las enfermedades que han tenido, quizás no van a trabajar al 100%, van a trabajar a un 50% de su capacidad, y va a ser que también repercuta tanto en el sector formal como informal, ¿no? No solamente hablamos del formal, sino también del informal, y que en algunos aspectos va a vernos o se va a ver perjudicado en este caso no solamente a nivel país, sino a nivel de familias, ¿no? De familias que digamos, van a caer tanto en sus ingresos como
en el tema emocional, en el tema de conocimientos también, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que se ha planteado en este tema que hemos planteado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Yo perdón, quisiera dígame. agregar un par de cosillas, Jorge, muy rapidito, en el tema de lo que se planteaba, lo que estabas planteando respecto al tema de los ejes que proponen estas entidades gubernamentales internacionales, el tema de la inversión. Yo creo que sí puede darse esa atracción de las inversiones a nivel internacional, producto inclusive de muchos factores, de esos capitales que son muy sensibles internacionalmente y que lo vemos tan rápido cuando reacciona, por ejemplo, el tema del tema de la nueva variante del Omicron, de cómo reaccionaron al tema del petróleo, de cómo reaccionan los precios de los commodities y en general hay una reacción bastante rápida en ese sector. Entonces yo considero que en esa parte la inversión sí se puede mover, la inversión extranjera sí puede moverse rápidamente, pero ¿a dónde? Ahí viene el detalle. Entonces, ¿hacia dónde van a estar volcados esos capitales? Se van a estar volcados a economías donde estamos vueltos en escándalos tras escándalos, como casos, por ejemplo, los que ya hemos mencionado, el tema de Odebrecht, por ejemplo, en Brasil, y que ha tocado a muchas economías de muchos países de América Latina, con este tema de los Panama Papers, de los Pandora Papers, donde hay justamente un tema de alta corrupción, donde los ratings internacionales, los rankings internacionales sobre la corrupción nos ubican generalmente a los países de América Latina en unas posiciones bastante deplorables. Entonces, las inversiones van a llegar, obviamente, pero si hay justamente los mecanismos para que garantizar que estos mecanismos, ya sea concesiones, alianzas público-privadas, etcétera, lo que se dé a nivel de Estado, de políticas públicas que incentiven a estos sectores en las distintas ventajas competitivas que cada uno de estas empresas de cada país puede ofrecer, o esas distintas ventajas que dice David Ricardo que se dan en las distintas naciones. Por ejemplo, en Ecuador estamos ubicados en todo el centro de América a nivel mundial. Entonces, una posición estratégica. Y así cada economía tiene una posición o una ventaja que podría explotar, pero si los políticos de turno, ya, lo que están es pensando en justamente en llegar a esas posiciones para hacer negocios o para de alguna manera enriquecerse o tocar este tema que para mí es delicado, de una u otra manera toca, o el tema del narcotráfico que ahora en nuestro país está totalmente desatado y que es noticia pública, que no es algo secreto, y así en otros países también. Entonces, ¿a dónde van a ir los capitales que realmente son de vías honestas, realmente capitales donde realmente se maneja un tema de un criterio técnico, de dónde voy a ir, cuál es el riesgo país que es el menor para yo ir a una inversión, qué país o qué economía me garantiza un retorno adecuado, qué país me da las ventajas para que yo pueda contribuir al desarrollo del empleo en cada una de esas economías y obviamente parte y parte, ¿no? Ganar también como empresario. No estamos diciendo que vengan y nos regalen, sino que contribuyan al desarrollo económico, que inviertan capitales, capital productivo, capital monetario, como quieran llamarlo, pero que sirva justamente para eso, ¿no? Eso quería agregar, Jorge. Gracias. Perfecto, muchas gracias a los dos panelistas. Jorge, podía Sí, añadir dos puntos ahí. sí, Justo claro, por me hizo favor. acordar el tema de corrupción acá en Perú, por ejemplo, hoy día están entrando a los ministerios, en este caso el Ministerio de Economía y otros ministerios, donde había grupos de funcionarios que cobraban porcentajes, ¿no? Por darles una inversión a cada región del Perú, por ejemplo. Ahorita han entrado la Fiscalía, ¿no? Están haciendo investigación. Y el otro punto que es del empleo, sobre lo que es el CAS, ¿no? O sea, el CAS acá era un programa de contratación que se hacía como por recibo por honorarios que iban a ser formalizados, o sea, mejor dicho, iban a pasar al tema formal en la administración pública. Claro está que es el alto, ¿no? Acá es el alto porcentaje donde hay más empleo formal. Entonces, el Tribunal Constitucional ha desestimado, ¿no? Ha dicho que es inconstitucional y los que están en casa ya no van a pasar al empleo formal, ¿no? Eso sería lo que quería acotar para el tema Perú, ¿no? Gracias.
Muy interesante todas las apreciaciones de los panelistas. Ya estamos un poco cerrando el panel. Voy a darle también la oportunidad, si es que existe pues algún panelista que desee, si existe algún asistente, mejor dicho, que desee realizar algún tipo de pregunta para los panelistas. Por favor, si existe alguno, ¿no? Hola, Ok. Muy buenas, Marlene. ¿cómo Marlene. están? Hola a todos. Sí, yo tenía una consulta. Por alguna razón no escuché la primera parte de las conferencias de los otros panelistas, pero la consulta era, ¿en qué medida o de qué manera muy puntual se podría aprovechar este hecho de la pandemia, que por todos lados que lo vemos es negativo, pero también hay que ver la parte positiva como que ha obligado a dar un salto, sobre todo en el aspecto tecnológico, a generar un cambio en las diferentes economías? Y aprovecharse esto para impulsar aquella innovación que en países como los nuestros ha estado bastante estancado, pero a la vez combinar esta innovación encaminada hacia aquellos grandes objetivos de desarrollo sostenible, porque considero que por allí podrían promoverse mucho la creación de nuevos empleos con nuevas modalidades en procesos de producción, productos, servicios, pero la consulta si ustedes serían, bueno, ¿qué debería hacer un gobierno para cortar con las típicas medidas y políticas que se han venido aplicando tradicionalmente y dar paso a ese salto hasta este camino, pues que es un desafío para todo el mundo y obviamente también para nosotros, y no seguir quedándonos rezagados y a través de ese medio poder generar nuevos empleos? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Puede responder cualquier panelista, no sé. Así Algo es. interesante se ha hecho o se estaba haciendo, por lo menos acá en Ecuador, respecto a este tema de la innovación. Y justamente como dice la profesora Marlene, ¿sí? Se trata justamente de aprovechar las cosas buenas que nos ha dejado esta experiencia, ¿no? Y sin duda alguna, el tema de ese despegue o ese salto tecnológico y aprovechamiento de las tecnologías de información es algo que definitivamente debe quedar de largo y aún más potencializarse a lo largo de de todo el planeta. Sin embargo, hago énfasis también en el tema de que hay muchas cosas que definitivamente nosotros tenemos que desarrollar o regresar, mejor dicho, a esas cualidades que se daban en la vida presencial y combinar las dos cosas, ¿no? Lo que teníamos antes más el tema tecnológico. En el caso de Ecuador, como lo dije al inicio, se estaba haciendo algo interesante con la ley de emprendimiento e innovación que se aprobó en febrero del año 2020, justamente antes de que todo este problema de la pandemia se alborote y nos pegue de alguna manera. Eso se estaba desarrollando, pero no se le ha dado énfasis al tema, ¿no? ¿Y qué cosas interesantes se daban, ¿no? Se daban incentivos no solamente temas tributarios, financieros, se daban facilidades para la creación, para el desarrollo de negocios, se fomentaban inclusive estos fondos crowdfunding, justamente para hacer fondos colectivos para potencializar en actividades y negocios que tienen cierto riesgo, ¿ya? Y también se creaba la estructura, la institucionalidad desde el lado del gobierno, desde la parte pública, fomentando obviamente a través de las políticas públicas un tema de desarrollo con un registro nacional de emprendedores, una superintendencia, un Consejo Nacional del Emprendimiento e Innovación, cosas que hasta la última vez que revisé, de todo el universo de 17 millones, apenas 150 empresas estaban registradas hasta inicios de este año. O sea, prácticamente desde febrero del año 2020, terminó el 2020, y hasta hace junio que revisé, solamente 150 negocios de emprendimientos de personas naturales y jurídicas se estaban inscribiendo. Entonces, yo creo que una de las claves es justamente aprovechar lo que ya está, ¿ya? Y que el gobierno en este caso no lo está explotando como debería. No sé si Carlos también quisiera agregar algo ahí. Sí, en ese punto, en Perú, por ejemplo, vamos en el tema de, ¿no? Desde mi punto de vista es aplicar algunas políticas al tema del sector informal, ojo, ¿no?
En el sector informal, muchos, en el caso Perú, por ejemplo, la bancarización está un 40 o 45%, entonces prácticamente casi la mayoría de este sector informal, ¿no? Tiene su propio, digamos, sus propios ingresos y también generan o guardan digamos, las ganancias o la rentabilidad que tienen muchas veces en sus casas, ¿no? Y hace que se dé, digamos, un tema de bancarización. En el tema de tener lo que es la aplicación de lo que comentabas en lo que es todo el tema relacionado a los sectores, en este caso de informal, tiene que ver justamente con el tema de que se apoye, ¿no? a la informalidad por las patentes. Por ejemplo, ahora el gobierno ha estado generando patentes, ayudando, ¿no? Mediante Indecopi, que es la entidad de patentes. Entonces, Indecopi, junto con otros organismos estatales, está generando de que justamente este sector, los micro o pequeños empresarios informales pasen a la formalidad justamente para patentar algunos productos que tienen, ¿no? Y hace que este apoyo también se dé con la marca Perú, ¿no? No sé si ustedes han visto la marca Perú, que también sale a nivel internacional. Entonces, con esto incentiva a que estos micro y pequeños empresarios tengan fortalezas, ¿no? Como las patentes o la formalización de sus empresas, y a través de esto generen más ingresos y también puedan exportar, ¿no? Y también importar, claro está, a países potenciales, ¿no? Entonces, por ahí Disculpe, que estoy de disculpe que lo acuerdo con... disculpe que lo Sí, interrumpa, sí. Carlos, pero nos queda un minuto. En realidad se va a cerrar totalmente la sesión, así que pues agradezco a los panelistas, agradezco también a los asistentes de la sesión, pues pido también disculpas como parte de la organización por los eventos pues sucedidos. Y bueno, pues se ha generado un diálogo muy interesante justamente por la pérdida de trabajo que ha existido pues a raíz del COVID, de los problemas de informalidad y también pues las desigualdades que se han ido generando poco a poco, que son temas que involucrarían mucho más tiempo para poder tratar. Creo que el profesor Santos Ruesga desea decir unas palabras, si no me equivoco. No, nada, simplemente decir que muy interesante y gracias a todos. Y bueno, desgraciadamente con estos problemas técnicos hemos tenido ahí ciertas interrupciones. Gracias y hasta pronto. Gracias también. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Gracias.